En la historia del Mediterráneo hay una gran cantidad de asedios icónicos que son vitales para la historia. Por ejemplo, el asedio de Tiro, el asedio de Jerusalén, el asedio de Cartago, algunos de los tantos asedios de Rodas, el asedio de Constantinopla y también el asedio de Malta. De entre todos estos asedios, el de Malta es sin duda el que está más mitificado, y la razón es bastante evidente. Desde la conquista de Constantinopla, los otomanos parecían imparables, parecía que era simplemente cuestión de tiempo para que la Sublime Puerta dominase toda Europa. Las fuerzas otomanas llegan a Malta en la cúspide del poder imperial, y por este motivo parecía que el asedio iba a ser simplemente un trámite. Sin embargo, en Malta se da otra situación, que es lo que en última instancia da origen a la mitología alrededor del asedio. A Malta llega un imperio otomano todopoderoso, y entonces complaciente, relajado, que se encuentra a su vez con defensores con un marcado sentimiento derrotista. La Orden de los Caballeros de San Juan, devenida Orden de Malta, estaba acostumbrada a ser derrotada por los otomanos. Sin embargo, para este punto sabían que no tenían nada más que perder, y por ende podían entregarse completamente a la defensa de su nueva isla. Es este cóctel, esta mezcla entre la complacencia otomana y la desesperación de la Orden de Malta, lo que va a dar lugar a una de las defensas más heroicas de toda la historia. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La historia del asedio de Malta no empieza en la isla, sino que empieza décadas antes en Rodas. Rodas era la base de operaciones de los Caballeros de San Juan, también conocidos como los Caballeros Hospitalarios, quienes, tiempo después de las cruzadas, habían encontrado una nueva vocación para defender su fe: la piratería. Los Caballeros de San Juan se habían convertido en auténticos terrores de los mares en el Mediterráneo oriental, donde saqueaban todas las embarcaciones que no fuesen cristianas. Para los gobernantes otomanos, esta situación era sin duda un problema, que se resuelve en el año 1522, cuando se realiza el famosísimo asedio de Rodas, que finaliza no solo con una victoria otomana y la consecuente conquista de la isla de Rodas, sino también con la expulsión de los Caballeros de San Juan de aguas otomanas. Esto podría haber significado el final de la carrera de los famosos Caballeros Hospitalarios. Más allá de haber sido derrotados en Rodas, los Caballeros de San Juan habían sido muy útiles para la cristiandad, o al menos lo habían sido para la parte de la cristiandad que estaba en guerra constante con los otomanos. Y si habían sido útiles en el pasado, seguramente podían volver a serlo, solo necesitaban un nuevo territorio. Teniendo en cuenta esto, y seguramente con el fin de encauzarlos en contra de sus enemigos, Carlos I, monarca español, confiere a los Caballeros de la Orden de San Juan una nueva base de operaciones, el archipiélago de Malta. La única condición era que siguiesen dedicándose a esta tarea en la cual eran tan buenos, la piratería. Los caballeros aceptan, y entonces se transforman en la Orden de Malta. Desde Malta, la Orden reanuda su tarea, saqueando y capturando numerosos buques otomanos. Al mismo tiempo, los corsarios otomanos saqueaban y capturaban buques y tierras de los cristianos, sobre todo los que fuesen súbditos de los Habsburgo. El Mediterráneo se transforma en un enorme campo de batalla y en un ida y vuelta de saqueos y ataques. Esta situación llega a un punto álgido en el año 1538, cuando se produce la famosa batalla de Preveza, en la que una flota de una coalición cristiana, en la cual estaba la Orden de Malta, es totalmente derrotada por una flota otomana comandada por el famoso corsario Barbarroja. El Mediterráneo pasaba a ser un lago otomano, por lo que cualquier costa de este mar podía ser víctima de ataques en cualquier momento. En el año 1546,
Tanto Barbarroja como su mano derecha y segundo al mando, Sinan Reis, mueren. Quien hereda el comando de la flota otomana es otro corsario llamado Turgut Reis, conocido simplemente como Dragut. Dragut decide lidiar con la Orden de Malta y entonces ataca el archipiélago, logrando la captura de la isla de Gozo. Para la Orden de Malta esto es una llamada de atención, y entonces los caballeros se disponen a fortificar la isla, construyendo dos fuertes que más adelante van a ser vitales para la defensa del lugar: San Ángel y San Telmo. Los fuertes son completados para el año 1552 y en el año 1557 asciende como gran maestre de la Orden de Malta Jean Parisot de la Valette, quien no se va a contentar con fortificar la isla, sino que va a tener una actitud mucho más proactiva con respecto a la piratería, promoviendo el saqueo y la captura de embarcaciones no cristianas. Se dice que la Valette consigue él mismo la captura de más de 3.000 personas entre musulmanes y judíos, a los cuales esclaviza en nombre de su fe. Mientras tanto, los otomanos también realizaban saqueos y también esclavizaban población, sobre todo española. Dragut se dedicaba a saquear libremente las costas españolas, y entonces Felipe II, en este momento ya monarca español, decide enviar una expedición para intentar detenerlo. Reúne 14.000 soldados y se dispone a lanzarse al ataque. El tema es que la flota de Felipe es interceptada en lo que se conoce como la batalla de los Helves, que termina en desastre para los españoles. La mitad de los barcos cristianos son capturados o hundidos. Solimán, por su parte, también decide atacar a aquellos que estaban saqueando sus barcos y empieza a albergar la idea de organizar una expedición contra la isla de Malta. Malta no solo era la nueva base de operaciones de los principales saqueadores de buques musulmanes en el Mediterráneo, sino también, a su vez, era la llave para la libre navegación en el Mediterráneo occidental. Si los otomanos podían controlar Malta, ninguna costa cristiana iba a estar a salvo. Solimán entonces ordena el armado de una fuerza expedicionaria, 200 barcos y casi 50.000 soldados, con el único objetivo de conquistar Malta. La fuerza expedicionaria otomana, comandada por Kara Mustafa Pasha y Piali Pasha, dos comandantes con ideas contrapuestas, parte desde Constantinopla en marzo del año 1565, llegando a la isla al amanecer del 18 de mayo. El ataque otomano no es ninguna sorpresa para la Orden de Malta. No solo llevaban muchos años como enemigos directos de los otomanos, sino también sabían a la perfección que la isla de Malta era un punto muy importante para el proyecto expansionista de los otomanos. Por este motivo habían construido fortificaciones y también habían pedido ayuda. Felipe II, el principal promotor de la Orden de Malta, se había comprometido a enviar una fuerza de ayuda a la isla y había encargado la tarea de reclutar un ejército al virrey de Sicilia. A su vez, los caballeros de Malta se habían encargado de enviar mensajes a todos los rincones de la cristiandad, con el fin de conseguir todos los refuerzos posibles. Sin embargo, la campaña no había sido exitosa y los refuerzos habían llegado a cuentagotas. El resultado era una fuerza defensora muy inferior en número a la fuerza atacante. Los otomanos, por su parte, desembarcan y se disponen al ataque. El problema es que Solimán había nombrado a dos líderes para la expedición, Mustafa Pasha y Piali Pasha, que tenían ideas contrapuestas. Mustafa pretendía conseguir una victoria muy rápida y para esto proponía atacar de manera inmediata la capital de la isla, Medina. Piali, por otro lado, prefería atacar el fuerte de San Telmo, que dominaba el puerto, para de esta manera tener su flota a resguardo. Esto parecía indicar que a Piali no le molestaba la idea de un asedio prolongado, que era lo opuesto que quería Mustafa. Los dos líderes otomanos discuten y al final prevalece la opinión de Piali. Los otomanos entonces despliegan baterías de cañones e inician el bombardeo del fuerte de San Telmo, que estaba defendido solamente por 600 soldados.
Pialí consideraba que el fuerte iba a caer en pocos días, y efectivamente en una semana el fuerte estaba totalmente en ruinas. Los bombardeos eran incesantes, y los defensores tenían que aprovechar la noche para evacuar a los heridos y para efectuar reparaciones. A su vez, la Valette aprovechaba la noche para llevar suministros al fuerte por mar. Sin embargo, más allá de los intentos de la Valette de abastecer a los defensores, estos se vienen abajo, saben que el fuerte va a caer en poco tiempo, y entonces solicitan a su líder el permiso para rendirse. La Valette, en una clase maestra de manipulación, les dice a sus soldados que si tanto miedo tienen de morir, entonces pueden dejar de luchar. Los defensores del fuerte San Telmo, avergonzados, deciden resistir hasta el final, y si bien Pialí había considerado que el fuerte de San Telmo iba a caer en pocos días, los defensores logran defenderlo por más de un mes. Y si bien al final San Telmo cae, el precio que pagan los otomanos es simplemente demasiado grande. Hay 6.000 bajas en el bando otomano entre muertos y heridos, entre ellos el propio Pialí, que es herido en la cabeza. La toma del fuerte de San Telmo es una extraña victoria pírrica para los otomanos que en realidad representa una derrota anímica. Un mes en un asedio es mucho tiempo, sobre todo cuando se cuenta con armamento superior. Entonces Mustafa decide recuperar el tiempo perdido y ordena el primer asalto a gran escala. La Valette recibe por parte de un desertor otomano la información de que Mustafa planeaba un ataque a gran escala, simultáneo en 3 posiciones, y entonces puede hacer los preparativos necesarios para repeler el ataque. Mustafa, frustrado, empieza a preparar un nuevo asalto. Mientras tanto, los cañones otomanos no paraban de disparar, llegando inclusive hasta un punto límite, como bien nos indica esta cita del libro Los Imperios del Mar, del historiador británico Roger Crowley, que les voy a leer a continuación. El 10 de julio, las prisas de Mustafa desencadenaron un espectacular accidente. Los otomanos no dieron a sus cañones el tiempo suficiente para enfriarse entre disparos. Uno de los cañones reventó, y una lengua de fuego salida de su interior prendió fuego al polvorín. Con un enorme relámpago y humo, hizo saltar por los aires y mató a 40 turcos. Mustafa había llegado a Malta con la idea de un asedio rápido y una victoria simple, y ahora la situación se volvía cada vez más tortuosa para el bando otomano. A la falta de una victoria decisiva y contundente, había que sumarle también la promesa de una llegada de un ejército de relevo que iba a ayudar a los defensores. Los otomanos sabían, o creían saber, que los cristianos estaban preparando un enorme ejército que se iba a dirigir hacia Malta. La conquista tenía que ser pronto o no iba a ser. El 7 de agosto, Mustafa ordena un nuevo asalto a gran escala. Los atacantes logran entrar en la ciudad de Birku, cuya conquista habría significado una victoria decisiva para los otomanos. Sin embargo, pese a estar dentro de las murallas, tienen que retirarse, porque el ejército defensor que se encontraba en la capital Mdina ataca al hospital de campo de los otomanos, masacrando a todos los enfermos y heridos. Las fuerzas otomanas habían perdido completamente la moral. Mustafa ordena un último ataque a gran escala contra la ciudad de Birgu entre el día 19 y el 21 de agosto del año 1565, pero una vez más el ataque no tiene éxito. Entre finales de agosto y principios de septiembre, los otomanos intentan un par de ataques más, pero ya estaban totalmente desmotivados. Para el 8 de septiembre, los atacantes ya estaban cargando su artillería en los barcos y se disponían a irse. Sin embargo, 3 días después, un desertor cristiano filtra la información de que el temido ejército de relevo que iba a llegar a Malta desde Sicilia iba a ser relativamente chico. Parece que Mustafa se había estado preocupando para nada. El comandante otomano entonces ordena que se vuelvan a desembarcar todas las piezas de artillería y decide empezar a preparar un nuevo gran ataque. Sin embargo, las tropas otomanas son repelidas antes de empezar a atacar. Habían llegado en mayo y ya estaban en septiembre y no habían conseguido nada más que la conquista de fuertes totalmente destruidos. La moral estaba por los suelos. Por este motivo, el 12 de septiembre,
Mustafa ordena a su ejército que embarque y los otomanos se retiran de Malta. Los defensores habían resistido y por ende habían vencido. Los otomanos pierden 1/3 de sus fuerzas, lo cual no es una derrota decisiva. Sin embargo, lo que sí es una derrota significativa. Hasta este momento, las fuerzas cristianas habían aceptado con resignación la superioridad militar otomana. Sin embargo, en Malta se demuestra que los otomanos pueden ser derrotados. En Malta, las 3 ciudades que no habían sido conquistadas por los otomanos reciben nuevos nombres. Birgu pasa a llamarse Invicta, Senglea pasa a llamarse Victoriosa y Calcara pasa a llamarse Cospicua. Además, se funda una nueva ciudad fortificada que va a pasar a ser la capital de la isla, la ciudad de La Valeta, en honor al gran maestre La Valette. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de hacer una ayuda extra al podcast, pueden transformarse mediante un aporte mensual en miembros del canal en YouTube, o también pueden suscribirse en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.